Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a continuación vamos a escuchar a la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso, quien da un contexto sobre la situación actual del pliego de peticiones radicado por FECODE ante el gobierno nacional. Escuchemos. Después de todo el debate que se tuvo el año pasado, yo creo que este programa, entre otros, tuvo una constante información en qué iban las negociaciones, si habían o no había. Digamos que lo que quedó claro fue que el gobierno nacional aprovechó la pandemia para no solo generar una serie de normatividades en contra de los trabajadores, sino desconocer normas y acuerdos, porque es que no solo desconoce los acuerdos de este año, del año 2019 que tenían que aplicarse en el 2020, sino desarrolla situaciones bien complejas. Un ejemplo, el decreto 1657 de 2016, que es el decreto sobre la evaluación con carácter diagnóstico y formativa, es una norma y es clara y dice que el cronograma de la evaluación con carácter diagnóstico y formativa de ser anual irá hasta que haya estatuto docente. Y no lo cumplió, o sea, no lo está aplicando. Es una característica de este gobierno de pasar por encima de la norma. Entonces yo voy a comparar esto pues con algo mucho más grave y más terrible en términos de país, y es el fiscal simplemente decide encarcelar a los testigos, perseguir a los testigos en el caso de Uribe. Hace cosas que uno no puede creer ante la evidencia, ante los hechos, que desarrollen estas prácticas, pero ese es el carácter de este gobierno, o sea, niega la norma, niega las posibilidades. Entonces, eso hace que nosotros tenemos que pararnos de una manera, diferente en esta negociación. ¿Qué hicimos como comité ejecutivo de FECODE? Hacer, pues los balances estaban, pero coger cada punto del pliego y organizarlo de tal manera que el pliego lo van a conocer ustedes, las directivas regionales, y igual ustedes van a generar sus canales de socialización. Normalmente muchas de las cosas que están aquí son las preguntas, las inquietudes que les hacen a los compañeros y compañeras de las juntas directivas, que nos hacen a nosotros, que nos las escriben en los Facebook Live
Y entonces nosotros lo discutimos, vean, la gente está peleando lo de convalidaciones, la gente está planteando esto, nos llamaron por este problema, tal. Entonces, los pliegos recogen precisamente eso, porque una de las tareas que siempre hacemos como directivos de las juntas departamentales o nacionales es atender todas esas inquietudes y preguntas. Entonces, ¿qué salida damos? ¿Hacia dónde apuntamos? Entonces, el pliego obviamente siempre recoge eso. Pero como lo hemos planteado en muchas ocasiones, nosotros sabemos el debate que hay en el Sistema General de Participaciones. El punto donde quedó la discusión son dos cosas. Uno, la necesidad de que se diga la fórmula, y la otra es que esa fórmula se aplique sobre qué recursos. Porque el gobierno nacional decía, sí, discutamos la fórmula, pero no decía de qué recursos. ¿Y a qué nos referimos? Que el Sistema General de Participación hoy está muy diezmado. Está tan diezmado, ¿cierto?, que necesita una reforma tributaria, porque es que la bolsa de la cual se financia la salud, la educación, el saneamiento básico, el agua potable, las comunidades ribereñas, las comunidades indígenas en unos aspectos, es una bolsa de impuestos, y las exenciones tributarias han sido tales que la bolsa es una bolsa que cada vez se disminuye más, porque favorece a los que deberían de tributar. En este país es invertido el sentido de la tributación. Tributamos más, no solo las clases medias, sino los trabajadores, sino las clases populares, y por eso es el debate hoy que quieren grabar la canasta familiar, siendo tan deficitaria en el nivel de ingreso de este país. Pero las grandes multinacionales y los grandes patrimonios y capitales no están siendo grabados. Entonces, incluso hay propuestas desde los sectores democráticos y alternativos de una reforma, pero una reforma inversa, una reforma que realmente garantice que quienes tienen aquí los grandes recursos pongan esa tributación, pero el gobierno nacional dice que no, porque eso desestimula el empleo y desestimula la inversión, pero eso es mentira. Miren todas las reformas que se han hecho y en últimas no se han logrado ni mejorar el empleo, ni en número, ni en calidad, ni lograr realmente solucionar el problema de fondo. Entonces, la educación como tal depende de este recurso, y por eso es necesario que en este país se haga, se mire colectivamente. Entonces, la discusión con el gobierno, ¿cuál es hoy? Acordemos la fórmula. Acordemos la fórmula, y una vez se acuerde la fórmula, podemos entrar a mirar tiempos, ¿cierto? Pero también sabemos que estos recursos no van a llegar este año ni el otro año, sino van a empezar a llegar progresivamente, porque es, digamos, garantizar una educación pública financiada y administrada por el Estado a largo tiempo. Que ese es otro aspecto que tenemos hoy en discusión con el gobierno, y es garantizar no solo que la educación pública sea financiada por el gobierno, sino que además sea administrada por este. Porque hay un interés de sí poner recurso, pero que ese recurso sea para entregárselo a concesiones, como ya lo han hecho en Bogotá, en Girón, en Soacha, en otras partes, y que esto les garantice dos cosas a ellos. Uno, el negocio como el de la salud, y dos, el control ideológico violando la libertad de cátedra y de investigación. Entonces, esta discusión de la defensa de la educación pública contiene todo, contiene las garantías de una educación de calidad, el derecho del pueblo colombiano a acceder a la educación, los recursos, y por el otro lado, pues nuestras plazas docentes. Ahí está el debate de las relaciones técnicas, y obviamente de ese recurso el debate del estatuto docente, el debate del escalafón. Entonces, el primer punto que nosotros ponemos allí, y los otros puntos que no se han cumplido los integramos, digamos, son puntos donde decimos nosotros qué pasa con los 3 grados de preescolar, cuáles son los tiempos, falta cumplir. Entonces, desglosamos esos puntos que no se han cumplido y que no tienen posibilidad, o sea, que no hay visión. Dentro de eso, metemos un punto que es el curso de los 8.000. Nosotros estamos diciendo que saquen el decreto ya, que den cumplimiento al acuerdo, que ellos no pueden decir hoy que van a esperar un concepto del Consejo de Estado a ver qué pasa. Ustedes saben que frente al Consejo de Estado hay una discusión y es que era un compromiso del gobierno, que el fallo que pusieron en el Cauca sale a favor y sale interesante, porque el juez reconoce
los, los acuerdos de FECODE como acuerdos de obligatorio cumplimiento, pero este se va al Consejo de Estado y solo fue radicado el 28 de enero de este año, luego se demora la respuesta. Entonces, esto les queda perfecto frente a lo que ellos han planteado en el plan de presupuesto de este año. Para el plan de presupuesto, para la educación no aparece un peso para escalafón. O sea, que ni siquiera, no el valor del curso, porque eso sale de capacitación, sino el efecto fiscal sobre el escalafón de los 8.000 docentes. Ellos conscientemente están buscando todas las maneras de dilatar para que el curso, haciendo el curso, sí lo hacen, ¿sí?, sea en el segundo semestre y los efectos fiscales sean en diciembre. En la apelación que hizo el ministerio no niega que hay que hacer el curso, dice que está en proceso, que hay que hacer lo que es un acuerdo. Lo que discute el ministerio es que puede darse más tiempo dada la situación que hay y explica ahí lo que ha hecho. Y obviamente esperamos que el fallo del Consejo de Estado sea favorable para que se avance en esto. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta de cómo el presupuesto, como no alcanza el presupuesto para el año fiscal, ¿qué es lo que hace? Quitar ascenso al escalafón. O sea, el 1% del SGP que va para escalafón ni siquiera se está haciendo real y por eso no convocan a la cuarta corte. Entonces, otro punto que ponemos dentro acuerdo no cumplir la convocatoria de la cuarta corte. Si bien no fue un acuerdo en 2019, el decreto y la ASF fue un acuerdo y es claro que debe ser un acuerdo anual. Por eso, en ese sentido, nosotros estamos exigiendo esa convocatoria. Esos puntos quedan en el pliego. Obviamente queda el punto de que se concrete el texto. Nosotros en eso le hemos presentado muchas propuestas al ministerio de estatuto docente. Ahí dentro de eso está el estatuto, pues está el ascenso al escalafón para que nos reconozcan título, tiempo de servicio y producción académica, pero también está el debate del ingreso. Nosotros planteamos en la propuesta al gobierno que la prueba eliminatoria no sea solamente un examen, sino que a ese examen se le sume un porcentaje que sea el tiempo de servicios, la experiencia, porque eso de alguna manera ayudaría a que los compañeros que vienen en provisionalidad, los maestros y maestras que vienen en provisionalidad, que les dé un plus, un porcentaje, un 20, un 30%, un 10%, como lo es en la rama judicial y en otras, que la experiencia cuenta. Entonces, al gobierno nacional ha dicho que eso no da condiciones de igualdad, pero es que tú no puedes igualar a una persona que ha estado 5, 10, 15 años y sobre todo en unas situaciones que ha logrado sostener la educación a pesar del conflicto, a pesar de la guerra, a pesar de las condiciones y simplemente le diga chao, se fue. Quiero decir que no todos los maestros que estaban en estas zonas PDF, en estas zonas post-conflicto se van, muchos pasaron, muchos no, un buen número pasó el concurso, pero también otro número importante no lo pasó, pero esto es una situación que se nos ha presentado en todos los concursos, por eso la pelea es que por lo menos se tenga en cuenta la experiencia como una forma también de reconocer ese trabajo que ha tenido en este proceso de construcción de la educación, como lo hacemos todos los maestros y maestras. Entonces, ese debate del estatuto está ahí y está el debate de la evaluación de desempeño, que ahorita vamos a ampliar más cómo tenemos que hoy pararnos en la evaluación de desempeño, pero obviamente eso está en el estatuto, en la propuesta de estatuto desde el debate, que no sea una evaluación punitiva, que no se utilice como acoso y que el objeto no sea precisamente ese control ideológico y político que hoy tienen sobre los maestros y maestras que estamos bajo el decreto 78, la evaluación de desempeño. Entonces, esto es otro punto. O los otros puntos que están aquí está el debate de las relaciones técnicas para que se tengan en cuenta los 7 criterios que nosotros planteamos, no solo de sedes, directivos docentes, docentes orientadores, un debate que tenemos con los docentes de apoyo, sino también una discusión que hay aquí sobre el número de estudiantes y números de estudiantes en contexto que hoy tenemos discusión. ¿Por qué? Porque el contexto de la pandemia ha hecho que la gente se mueva de tal manera que hay sitios donde hay suficientes estudiantes, pero en otros donde hay menos, y solamente hasta que se estabilice esto,
pues es difícil que se concrete esa situación, más cuando aún no tenemos vacuna. Que digamos que sería como una forma de agilizar el proceso, porque pues 50.000 vacunas no alcanzan ni para el personal de la salud, que es una de las cuestiones que deben ser resueltas. Entonces nosotros en el texto cogemos esos puntos, cogemos los puntos del FOMAC para que se pague lo que está pendiente, como se acordó de la sanción por mora. Este año entramos en pliegos y desde pliego, bueno, aquí están saludando de todas partes, en este pliego hemos tenido varias cuestiones que de los pliegos de salud, digamos que hoy tenemos claras que no pueden pasar, vamos para nueva licitación, se va a recoger todas las opiniones, debates, críticas, propuestas que se han hecho para tenerlas en cuenta en esta nueva licitación que tenemos hoy, pues que realmente permitan la participación real en el proceso, sino que al final se cambien las reglas del juego. Entonces, son puntos que están ahí. Ahí está el debate de la capacitación docente que se cumple en el cuatrenio con las 11.000 oportunidades, porque el año pasado solo se llamaron a 1.600 cupos en licenciaturas especiales, maestrías y doctorados que este año, y que sean, que es una pelea que tenemos, realmente posibles, accesibles en sitios, en lugares, en horarios, que realmente los maestros y las maestras puedan, porque pues si no le dan el permiso, si no se puede desplazar, si no tiene como una serie de recursos, pues es imposible. Entonces está ahí. Estamos en ese documento se va a dar a conocer pronto para que realmente logremos, digamos, concretar una serie de puntos. Pero hay una cuestión, compañeros y compañeras, que nosotros sabemos. Sin movilización, aquí no hay nada. El gobierno nacional lo tiene, mayoría en el Senado, pues en la Cámara, tiene control de la Defensoría. Nosotros estuvimos en la Defensoría y la Defensoría pasó por encima de todas estas situaciones. O sea, radicamos un documento donde el primer punto era el curso de los 8.000. Y ellos dijeron, sí, vamos a rehusar. No ha hecho ni siquiera una llamada, ni se ha preocupado por solucionar una violación que hay de derechos. La demanda que se instauró, nosotros frente a eso como PECO somos muy cuidadosos porque por demandas también hemos tenido a veces situaciones regresivas pues que se han comentado en otros espacios frente a derechos y frente a fallos que ha tenido el Consejo de Estado que han sido muy nocivos para el magisterio, como el problema de los factores salariales para la liquidación pensional de los maestros del 2277. Entonces, por eso nosotros sí hemos desarrollado acciones. Además de esto, hay unos puntos que este año están ahí, que está lo de garantizar realmente el recurso y la posibilidad de habilitar todo el proceso de vivienda para docentes con el decreto que salió. Creo que aquí ya se ha hablado de eso. Están el punto de que se cumpla acuerdos como derechos humanos, como el que se planteó de que el gobierno nacional iba a hacer una campaña en redes para defender al maestro como agente de transformación, un maestro que tiene derecho a la libertad de cátedra e investigación. Eso está escrito y eso le duele más a este gobierno que cualquier otro punto. No ha querido sacar ni una cosita pequeñita diciendo y defendiendo al magisterio a pesar de que había muertos, a pesar de la persecución, del señalamiento, de las amenazas. No se ha manifestado. Se manifiesta póstume, lamentamos la muerte de tal en algunas circunstancias, pero se deja realmente esta situación a los maestros y maestras, digamos, sin garantías, sin condiciones, más cuando en el territorio sigue habiendo conflicto en todo lado. Esto es como una cuestión muy importante. Y hay un punto que es lo que tiene que ver con la escuela del retorno. Nosotros sabemos que esa escuela tiene que garantizarse desde ya y decimos, entre más rápido la garantice, más posibilidades hay, pero tenemos un problema de fondo y es el manejo de la pandemia. En ese manejo de la pandemia no se ha hecho ni testeo, ni cercos epidemiológicos, ni control. Cuando uno le dice al ministerio, escucha una respuesta que de verdad le sorprende. Es que Colombia decidió no utilizar esa vía, pues esa era la vía que había que utilizar y esas, los países que han logrado mínimamente contener la pandemia o darle un manejo, incluso para privilegiar, mantener abierto, porque lo han hecho el sector educativo,
lo han hecho controlando los otros sectores con muchas pruebas, con testeos, con cercos. Los testeos es una pelea que nosotros tenemos porque decimos, tiene que hacerse las encuestas a la familia, realmente la toma de temperatura, los tapetes y eso no va a solucionar el problema. Fuera de la infraestructura física, que haya aire cruzado, que se laven las manos, que no haya aglomeración, distanciamiento social, el tapabocas. Una de las cosas más importantes es el testeo de la familia. Ellos se niegan a eso porque dicen que esa no fue la metodología que utilizó Colombia. Eso suena un chiste porque eso es obligatorio. Eso es lo único que garantiza el control y saber que nos llevaron 10 muchachitos a un salón y que posiblemente si alguien tuvo un virus, la familia, sin aún identificar, uno le puede decir al sector de salud, al puesto de salud, por favor, hagan el seguimiento para saber que allá tuvimos casos como el de Carmen de Viboral, donde está socializando los protocolos y le dicen a la secretaria de salud, hay un caso de COVID y no hicieron nada. Entonces, ¿a quién atendemos? Por eso es la discusión de situaciones que deberían de solucionarse y esa es la pelea que tenemos hoy. No es una discusión de no retornar, es una discusión de garantías para el retorno, porque realmente nosotros lo que más queremos es retornar. Esto es muy desgastante, estos medios, y obviamente los maestros y maestras que tienen comorbilidades, sus mayores de 60 años no tienen por qué retornar al aula, pero sí se les tiene que dar unas garantías para que desarrollen. Entonces, una parte está ahí, pero obviamente nosotros seguimos en una mesa peleando que se cumplan esas condiciones. Y ahí el presidente, el compañero Polo, hablaba de que están listos ya para ir a hacer las verificaciones. FECODE ya hizo el formulario, eso fue un acuerdo, y esas verificaciones tienen precisamente que se apliquen los protocolos. Mañana tenemos un Facebook Live de FECODE donde los vamos a explicar y van a estar colgados en la página, hay una circular, porque necesitamos que quede claro cómo estaba la condición en cada institución, precisamente para ser responsables de a quién son. Y si no hay condiciones, no se tiene por qué entrar, porque estamos apoyándonos en las orientaciones que da el Ministerio de Salud, la OMS, la UNICEF. No estamos poniendo nada de lo que corresponde y es obligatorio para garantizar la salud. Entonces, digamos que eso es como el debate del pliego. Posterior a esto, el 25 habría Junta Nacional para ratificar el pliego, para hacer de aquí a allá los ajustes que salgan, los debates se deben dar allí, para poderlo radicar entre el 26 y el 28. Tenemos pensado el 26, esperemos que todo salga bien. Esa es como la dinámica que tenemos para la entrega de este pliego y del proceso que vamos a hacer, y de verdad como garantizar el desarrollo. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y continúa la crisis humanitaria en Buenaventura. Más de 635 personas han sido desplazadas forzosamente, 11 desaparecidos en lo corrido del año y 12 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. FECODE acompaña la lucha de los etnoeducadores y pobladores.
Con la firma del acuerdo de paz en el año 2016, los bonaerenses vieron con esperanza la posibilidad de que el Estado colombiano llegara a su territorio. Con la inversión social necesaria y con las oportunidades para los jóvenes y para los estudiantes que por años han estado reclamando servicios públicos, educación gratuita y de calidad y que se invierta en su territorio. Con la salida de la guerrilla de las FARC, lo que ocurrió fue que grupos paramilitares, bandas emergentes y algunas disidencias se quedaron en el territorio, azotando a la población civil que hoy se encuentra inerme bajo las balas. Bueno, lo que está ocurriendo en este momento, nosotros lo leemos, ¿sí?, como una ola más de violencia, pero no está separada de un propósito político de poder desestabilizar el gobierno de turno que en este momento está en Buenaventura, que para nadie es un secreto, que es un gobierno alternativo, que es un gobierno producto del movimiento cívico y tenemos, gracias al movimiento cívico, contamos con el primer alcalde cívico de Buenaventura. Hay un malestar de los feudos politiqueros tradicionales porque hay se arrebata el poder, ¿cierto? Y esto genera malestar, porque de una u otra manera es la primavera que nos muestra políticamente la posibilidad de desmontar todo el sistema político y el control también de las instituciones a través de la corrupción. Esto molesta, tiene molesto a los feudos politiqueros tradicionales, pero también tiene molesto a la clase empresarial, ¿cierto? Porque es un gobierno que está exigiendo derechos, que está tratando de generar garantías para el pueblo de Buenaventura. Entonces, ¿cómo se explica que en una ciudad militarizada totalmente, en este momento pueden haber casi 3.000 efectivos de fuerza pública en Buenaventura, los grupos armados tengan el control total de Buenaventura, el control de sus barrios, anden con fusiles en las calles, en la avenida Simón Bolívar, ¿cierto?, en motocicletas? ¿Cómo se explica eso? Esto no tiene explicación, sino es más que una alianza, ¿cierto?, y una apuesta por desestabilizar políticamente el gobierno actual. Es un río revuelto hoy porque han tratado de establecer, ¿sí?, la deslegitimación de este gobierno a través de la fuerza, de la violencia intensa y crear un ambiente de desgobierno ante el pueblo de Buenaventura. Y efectivamente es lo que han venido haciendo. Y es clara la relación y es claro el propósito que hay detrás. Razón por la que desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación queremos expresar nuestra solidaridad con Buenaventura, con los bonaerenses y exigirle al Estado que cumpla con su deber de garantizar la tranquilidad, la paz de sus ciudadanos y con llegar no solo con militarización a estos territorios, sino con una oferta social amplia. Hoy Buenaventura llora. Hoy los hombres, las mujeres, nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes lloran y claman al gobierno nacional para que de verdad haga unos cambios estructurales que permitan que en Buenaventura podamos vivir en condiciones como nos los merecemos los hombres de este territorio. Hoy queremos aplaudir a estos jóvenes que han estado liderando en unidad, caminando junto con toda la ciudadanía, exigiendo esas condiciones. Requerimos educación de calidad, financiada por el Estado Nacional. Queremos un sistema de salud para todo el territorio y para toda la región del Pacífico. Exigimos que nuestros niños, que nuestros jóvenes no sean ganados por la violencia, por los grupos armados de la ley. Hoy tenemos información de muchos rectores que niños de 14, 15, 16 años están presionados para llevárselos por la guerrilla. Señor Duque, necesitamos que de una atienda el clamor de este pueblo que ha dado todo por el territorio colombiano. A nuestros etnoeducadores y a los estudiantes decirles que no están solos, que por supuesto FECODE los apoya en esta justa lucha porque se garanticen los recursos básicos para la educación y para el agua potable. Y a ustedes, la ciudadanía en general, pedirles que piensen cómo van a retornar los niños a las escuelas
en unas escuelas bioseguras, cuando ustedes saben en la pobreza en la que se encuentra sumergida, por ejemplo, Buenaventura, donde no hay servicios básicos, donde la luz llega cada 2 días y donde cada 8 horas cortan el agua? ¿Cómo pedirle a los padres de familia y a los niños que regresen a las aulas de manera biosegura cuando no se pueden garantizar estos mínimos? SOS Buenaventura, también decimos desde FECODE. Y a propósito de esta fuerte crisis que vive Buenaventura actualmente, queremos aprovechar aquí en Educación al Día para compartir con ustedes un contexto de lo que está realmente sucediendo allí en esta región de nuestro país. Vamos a escuchar entonces a continuación un contexto que realiza el concejal de Buenaventura, Humberto Hurtado. Yo quiero señalar primeramente los antecedentes que han llevado a estas movilizaciones, que datan de primero señalar en Buenaventura con la privatización de los puertos, los tratados de libre comercio, la desatención del Estado a la población de Buenaventura, que genera la pobreza, la desigualdad y las condiciones del incremento de la delincuencia. Ha sido una de las situaciones que hoy han venido llevando pues a Buenaventura en estas condiciones. Pero tengo que decir que en el año 2001, después de haberse dado la privatización de Puertos de Colombia, se inicia una situación delincuencial que trajo como consecuencia extorsión, chantaje, secuestro y boleteo. Ese 2001 y esa situación se da hasta el año 2005 aproximadamente. Ahí trata pues de bajar un poco ese accionar delincuencial que se presentó en ese momento. Pero ya en el año 2011 encontramos nosotros las organizaciones sociales, distintos sectores de la población, denunciando el tema de las casas de pique. Y estas organizaciones veníamos señalándolo continuamente y en distintos escenarios locales, departamentales e inclusive nacionales, pero no se le estaba parando bola a esto que estaban denunciando las organizaciones sociales. Eso lleva entonces a que hay una desazón, por lo que no vemos por ningún lado al Estado atendiendo ese llamado. Y es así como en el año 2012 aparece Monseñor Edward Quintero, a quien hace aproximadamente una semana enterramos en Buenaventura y que merece resaltar, hacer un gran homenaje de este obispo que asumió a partir del 2012 esa denuncia de las casas de pique, que llevaron inclusive a que al obispo lo amenazaran, pero logra él poner la atención en el orden nacional e internacional y asume Monseñor Repalza Quintero esa denuncia con una gran responsabilidad que coloca entonces a que ya para el año 2012 el gobierno tenga que mirar con mayor responsabilidad ese llamado que se está haciendo. Y recurriendo a todo esto, llegamos entonces al año 2014. En el año 2014, ya que esto ha venido cogiendo mucha fuerza, es necesario, se convoca, después de una serie de reuniones, que distintas organizaciones sociales, las mismas que veníamos haciendo las denuncias anteriores que yo acabo de explicar, de las famosas casas de pique, y el incremento de esa situación, que en Buenaventura, pues tengo que decir, son hechos cíclicos que se presentan, esos picos elevados de la delincuencia,
Entonces decidimos realizar en conjunto con Monseñor la histórica movilización el 19 de febrero del 2014, reitero, enterremos la violencia para vivir con dignidad y paz en el territorio. Esa es una marcha de más de 25,000 personas, que inclusive muchos pobladores de Buenaventura, que producto de esta situación han abandonado la ciudad, pero con ese hecho que se presentó, encontramos, inclusive yo en mi caso particular tengo que decirlo, mucha gente que vive en el eje cafetero y que nos acompañaron para ese entonces a la marcha de Enterremos la Violencia para vivir con dignidad y paz en el territorio. A partir de ese hecho que se presentan este tipo de situaciones, el gobierno ve la necesidad de venir a Buenaventura, pero también se da otro hecho también para esa misma fecha del 2014, el 12 de marzo, los comerciantes de Buenaventura en su totalidad, todos e inclusive los informales, hacen un plantón el día 12 de marzo, un plantón para llamar la atención a lo que se viene presentando y sumarse solidariamente a esa situación que se está explicando, que tiene que ver con unificar a toda la población de Buenaventura para poder realizar lo que ya manifesté, que es la gloriosa movilización del 14 de febrero del 2019. El gobierno, en vista de eso, y ya con la participación de Monseñor y las distintas organizaciones sociales, viene a Buenaventura, hace unos acuerdos, se compromete el gobierno a solucionar la situación que estamos afrontando y ofrece para ese entonces 400 millones de dólares o 243 millones de pesos para resolver pues los problemas que vienen aquejando la situación del pueblo de Buenaventura. Y en ese proceso del 2014 aquí estuvo el presidente el 8 de marzo, en una reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio, donde nosotros ya, que siempre hemos estado por unificar al pueblo de Buenaventura, y lo recuerdan ustedes muy bien, estuvo el presidente haciendo ese ofrecimiento, además de otros que señaló, como la suspensión de la empresa Hidropacífico por el tema del agua en Buenaventura, por la falta de agua que hemos tenido, esa dificultad que ha sido mayor, acá teniendo 11 cuencas hidrográficas, habló de eso, pero también hizo otra propuesta, y es de crear para el caso del Pacífico una gerencia, la gerencia para el Pacífico, y la nombró. Esas fueron 3 de las condiciones que recuerde yo para poder decir que iba a intervenir socialmente a Buenaventura, cosa que no se cumplió. Visto así, en todo ese proceso del 2014, usted observa que entre el 2015 y el 2016 se da una situación similar con respecto a lo de la violencia. No cumple el gobierno lo que había planteado en el 2014, después de una serie de reuniones agotadoras. Nosotros entendemos que no va a haber solución por parte del gobierno, y eso es concreto, eso no es una cosa subjetiva, y la miramos nosotros a partir de ese momento. Y cuando quiero señalar es porque aquí ha habido picos de violencia y que son, reitero nuevamente, cíclicos. Entonces vemos la necesidad ya nosotros, en todo un proceso que nos llevó prácticamente todo este periodo que yo he venido haciendo cronológicamente, y que lo voy pasando de esa manera para manifestar que en el 2017, en el mes de mayo, el 16 de mayo del 2017, nosotros hicimos el paro cívico de Buenaventura, un paro cívico donde orientamos a más del 90% de la población para poder exigir
y presentar después de todo ese proceso de estudio, de dar responsabilidades a los compañeros que hacíamos parte, y del cual también tengo que volver a resaltar a Monseñor Héctor Espalza Quintero, quien nos acompaña en ese proceso, y que fue una preparación, como se dice, con estudio, a profundidad, con conocimiento, con la responsabilidad, pero sobre todo porque decidimos que el pliego que se iba a llegar al gobierno de ese entonces era no un pliego de acción, sino un pliego de solución a los problemas de Buenaventura. Es ahí entonces como ya nosotros señalamos que este paro termina en el 2000, este paro que fueron de 22 días, se concluye en el mes de mayo, se concluye el 6 de junio del mismo 2017. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y continúa la crisis humanitaria en Buenaventura. Más de 635 personas han sido desplazadas forzosamente, 11 desaparecidos en lo corrido del año y 12 líderes sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. FECODE acompaña la lucha de los etnoeducadores y pobladores. Con la firma del acuerdo de paz en el año 2016, los bonaerenses vieron con esperanza la posibilidad de que el Estado colombiano llegara a su territorio. Con la inversión social necesaria y con las oportunidades para los jóvenes y para los estudiantes que por años han estado reclamando servicios públicos, educación gratuita y de calidad y que se invierta en su territorio. Con la salida de la guerrilla de las FARC, lo que ocurrió fue que grupos paramilitares, bandas emergentes y algunas disidencias se quedaron en el territorio, azotando a la población civil que hoy se encuentra inerme bajo las balas. Bueno, lo que está ocurriendo en este momento, nosotros lo leemos, ¿sí?, como una ola más de violencia, pero no está separada de un propósito político de poder desestabilizar el gobierno de turno que en este momento está en Buenaventura, que para nadie es un secreto, que es un gobierno alternativo, que es un gobierno producto del movimiento cívico y tenemos, gracias al movimiento cívico, contamos con el primer alcalde cívico de Buenaventura. Hay un malestar de los feudos politiqueros tradicionales porque hay se arrebata el poder, ¿cierto? Y esto genera malestar, porque de una u otra manera es la primavera que nos muestra políticamente la posibilidad de desmontar todo el sistema político y el control también de las instituciones a través de la corrupción. Esto molesta, tiene molesto a los feudos politiqueros tradicionales, pero también tiene molesto a la clase empresarial, ¿cierto? Porque es un gobierno que está exigiendo derechos, que está tratando de generar garantías para el pueblo de Buenaventura. Entonces, ¿cómo se explica que en una ciudad militarizada totalmente, en este momento pueden haber casi 3.000 efectivos de fuerza pública en Buenaventura, los grupos armados tengan el control total de Buenaventura, el control de sus barrios, anden con fusiles en las calles, en la avenida Simón Bolívar, ¿cierto?, en motocicletas? ¿Cómo se explica eso? Esto no tiene explicación, sino es más que una alianza, ¿cierto?, y una apuesta por desestabilizar políticamente el gobierno actual.
Es un río revuelto hoy porque han tratado de establecer, ¿sí?, la deslegitimación de este gobierno a través de la fuerza, de la violencia intensa y crear un ambiente de desgobierno ante el pueblo de Buenaventura. Y efectivamente es lo que han venido haciendo. Y es clara la relación y es claro el propósito que hay detrás. Razón por la que desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación queremos expresar nuestra solidaridad con Buenaventura, con los bonaverenses y exigirle al Estado que cumpla con su deber de garantizar la tranquilidad, la paz de sus ciudadanos y con llegar no solo con militarización a estos territorios, sino con una oferta social amplia. Hoy Buenaventura llora. Hoy los hombres, las mujeres, nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes lloran y claman al gobierno nacional para que de verdad haga unos cambios estructurales que permitan que en Buenaventura podamos vivir en condiciones como nos los merecemos los hombres de este territorio. Hoy queremos aplaudir a estos jóvenes que han estado liderando en unidad, caminando junto con toda la ciudadanía, exigiendo esas condiciones. Requerimos educación de calidad, financiada por el Estado Nacional. Queremos un sistema de salud para todo el territorio y para toda la región del Pacífico. Exigimos que nuestros niños, que nuestros jóvenes no sean ganados por la violencia, por los grupos armados de la ley. Hoy tenemos información de muchos rectores que niños de 14, 15, 16 años están presionados para llevárselos por la guerrilla. Señor Duque, necesitamos que de una atienda el clamor de este pueblo que ha dado todo por el territorio colombiano. A nuestros etnoeducadores y a los estudiantes decirles que no están solos, que por supuesto FECODE los apoya en esta justa lucha porque se garanticen los recursos básicos para la educación y para el agua potable. Y a ustedes, la ciudadanía en general, pedirles que piensen cómo van a retornar los niños a las escuelas, en unas escuelas bioseguras, cuando ustedes saben en la pobreza en la que se encuentra sumergida, por ejemplo, Buenaventura, donde no hay servicios básicos, donde la luz llega cada 2 días y donde cada 8 horas cortan el agua. ¿Cómo pedirle a los padres de familia y a los niños que regresen a las aulas de manera biosegura cuando no se pueden garantizar estos mínimos? SOS Buenaventura, también decimos desde FECODE. Y a propósito de esta fuerte crisis que vive Buenaventura actualmente, queremos aprovechar aquí en Educación al Día para compartir con ustedes un contexto de lo que está realmente sucediendo allí en esta región de nuestro país. Vamos a escuchar entonces a continuación un contexto que realiza el concejal de Buenaventura, Humberto Hurtado. Yo quiero señalar primeramente los antecedentes que han llevado a estas movilizaciones que datan de primero señalar en Buenaventura con la privatización de los puertos, los tratados de libre comercio, la desatención del Estado a la población de Buenaventura, que genera la pobreza, la desigualdad y las condiciones del incremento de la delincuencia, ha sido una de las situaciones que hoy han venido llevando pues a Buenaventura en estas condiciones. Pero tengo que decir que en el año 2001, después de haberse dado la privatización de Puertos de Colombia, se inicia una situación delincuencial que trajo como consecuencia extorsión, chantaje, secuestro y boleteo. Ese 2001 y esa situación se da hasta el año 2005 aproximadamente. Ahí trata pues de bajar un poco ese accionar delincuencial que se presentó en ese momento. Pero ya en el año 2011 encontramos nosotros las organizaciones sociales, distintos sectores de la población,
denunciando el tema de las casas de pique. Y estas organizaciones veníamos señalándolo continuamente y en distintos escenarios locales, departamentales e inclusive nacionales. Pero no se le estaba parando bola a esto que estaban denunciando las organizaciones sociales. Eso lleva entonces a que hay una desazón, por lo que no vemos por ningún lado al Estado atendiendo ese llamado. Y es así como en el año 2012 aparece Monseñor Edward Paz Quintero, a quien hace aproximadamente una semana enterramos en Buenaventura y que merece resaltar, hacer un gran homenaje de este obispo que asumió a partir del 2012 esa denuncia de las casas de pique, que llevaron inclusive a que al obispo lo amenazaran, pero logra él poner la atención en el orden nacional e internacional y asume Monseñor Paz Quintero esa denuncia con una gran responsabilidad que coloca entonces a que ya para el año 2012 el gobierno tenga que mirar con mayor responsabilidad ese llamado que se está haciendo. Y recurriendo a todo esto, llegamos entonces al año 2014. En el año 2014, ya que esto ha venido cogiendo mucha fuerza, es necesario, se convoca, después de una serie de reuniones que distintas organizaciones sociales, las mismas que veníamos haciendo las denuncias anteriores que yo acabo de explicar, de las famosas casas de pique, y el incremento de esa situación, que en Buenaventura, pues tengo que decir, son hechos cíclicos que se presentan, esos picos elevados de la delincuencia. Entonces decidimos realizar en conjunto con Monseñor la histórica movilización el 19 de febrero del 2014, reitero, enterremos la violencia para vivir con dignidad y paz en el territorio. Esa es una marcha de más de 25,000 personas, que inclusive muchos pobladores de Buenaventura, que producto de esta situación han abandonado la ciudad, pero con ese hecho que se presentó encontramos, inclusive yo en mi caso particular tengo que decirlo, mucha gente que vive en el eje cafetero y que nos acompañaron para ese entonces a la marcha de Enterremos la Violencia para vivir con dignidad y paz en el territorio. A partir de ese hecho que se presentan este tipo de situaciones, el gobierno ve la necesidad de venir a Buenaventura, pero también se da otro hecho también para esa misma fecha del 2014, el 12 de marzo, los comerciantes de Buenaventura en su totalidad, todos e inclusive los informales, hacen un plantón el día 12 de marzo, un plantón para llamar la atención a lo que se viene presentando y sumarse solidariamente a esa situación que se está explicando, que tiene que ver con unificar a toda la población de Buenaventura para poder realizar lo que ya manifesté, que es la gloriosa movilización del 14 de febrero del 2019. El gobierno, en vista de eso, y ya con la participación de Monseñor y las distintas organizaciones sociales, viene a Buenaventura, hace unos acuerdos, se compromete el gobierno a solucionar la situación que estamos afrontando y ofrece para ese entonces 400 millones de dólares o 243 millones de pesos para resolver pues los problemas que vienen aquejando la situación del pueblo de Buenaventura. Y en ese proceso del 2014 aquí estuvo el presidente
el 8 de marzo, en una reunión que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio, donde nosotros ya, que siempre hemos estado por unificar al pueblo de Buenaventura, y lo recuerdan ustedes muy bien, estuvo el presidente haciendo ese ofrecimiento, además de otros que señaló, como la suspensión de la empresa Hidropacífico por el tema del agua en Buenaventura, por la falta de agua que hemos tenido, esa dificultad que ha sido mayor, acá teniendo 11 cuencas hidrográficas. Habló de eso, pero también hizo otra propuesta, y es de crear para el caso del Pacífico una gerencia, la gerencia para el Pacífico, y la nombró. Esas fueron 3 de las condiciones que recuerde yo para poder decir que iba a intervenir socialmente a Buenaventura, cosa que no se cumplió. Visto así, en todo ese proceso del 2014, usted observa que entre el 2015 y el 2016 se da una situación similar con respecto a lo de la violencia. No cumple el gobierno lo que había planteado en el 2014, después de una serie de reuniones agotadoras. Nosotros entendemos que no va a haber solución por parte del gobierno, y eso es concreto, eso no es una cosa subjetiva, y la miramos nosotros a partir de ese momento. Y cuando quiero señalar es porque aquí ha habido picos de violencia y que son, reitero nuevamente, cíclicos. Entonces vemos la necesidad ya nosotros, en todo un proceso que nos llevó prácticamente todo este periodo que yo he venido haciendo cronológicamente, y que lo voy pasando de esa manera para manifestar que en el 2017, en el mes de mayo, el 16 de mayo del 2017, nosotros hicimos el paro cívico de Buenaventura, un paro cívico donde orientamos a más del 90% de la población para poder exigir y presentar, después de todo ese proceso de estudio, de dar responsabilidades a los compañeros que hacían parte, y del cual también tengo que volver a resaltar a Monseñor Héctor Epalza Quintero, quien nos acompaña en ese proceso, y que fue una preparación, como se dice, con estudio, a profundidad, con conocimiento, con la responsabilidad, pero sobre todo porque decidimos que el pliego que se iba a llegar al gobierno de ese entonces era no un pliego de acción, sino un pliego de solución, a los problemas de Buenaventura. Es ahí entonces como ya nosotros señalamos que este paro termina en el 2000, este paro que fueron de 22 días, se concluye en el mes de mayo, se concluye el 6 de junio del mismo 2017. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.